Es grato darles la bienvenida a una edición más de La Cuadratura del Círculo. En esta ocasión nos acompaña como invitado Eduardo Herrera, abogado, director ejecutivo del Consejo Privado Anticorrupción, que tiene un amplio dominio de la materia. Y no piensen que porque es director ejecutivo del Consejo Privado Anticorrupción tiene un sesgo pro sector privado, sino que ve la integridad de los problemas. Nos acompaña también Fernando Sillones, asociado de IIG, y la próxima media hora la vamos a dedicar al tema de cómo lograr que la ciudadanía se involucre en la lucha contra la corrupción. Un tema bien importante, sobre todo en los meses y años que se vienen. Como introducción, yo quería comentar que hace un par de días leí un interesante artículo de Eduardo en Gestión, donde decía, entre otras cosas, algunas que me llamaron mucho la atención. Por ejemplo, que las malas costumbres vencen a cualquier ley, porque simplemente no existe la costumbre del apego a la ley. Y otra frase muy importante, nuestra legalidad es un chiste y funciona solo para aquellos monces dispuestos a cumplirla. Eso es durísimo y triste escucharlo, pero creo que es bastante realista. Pero en el fondo creo que lo que todos somos conscientes es que se percibe al Estado como un botín, algo que se captura para repartírselo como si fuera un tema de saqueo. Eso es lo triste de nuestra realidad y creo que nos ha hecho perder tantas décadas de progreso. Entonces, Eduardo, bienvenido. Nos gustaría conversar contigo. Adelante, si puedes en unos 5 minutos entrar en el tema y después iremos comentando contigo, Fernando y yo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Les agradezco bastante este espacio. Sí, efectivamente, lo que describes es literal. Hace algunos días venimos viendo una hipótesis de copamiento que no es menor, no es de este gobierno, o sea, es un tema sistémico, ¿no? Se ha producido en la creencia de que el partido de gobierno tiene el derecho de copar. Y eso lo que pasa es que ahora es mucho más visible, nos choca más porque es un partido de izquierda radical, a diferencia de los otros que eran más ayornados a lo que pasaba en la realidad. Eso es lo primero, ¿no? Que no es de ahora, no es que nos estemos fijando ahora. Hoy es más escandaloso porque a tono con nuestra corrupción es mucho más democrático e inclusivo, ¿no? La corrupción peruana, a diferencia de otros países, es una corrupción democrática e inclusiva, o sea, de todos los niveles y para todos los tamaños hay, como no pasa en otros países, ¿no? En México de repente es una entidad más cercana, pero Chile, Argentina, digamos, no es tan cercana a la corrupción, ¿no? Entonces, yo estaba, por ejemplo, hace poco en una conversación con la gente de Servir y comentábamos hablando digamos, el intento de querer hacer una ley para solucionar el tema de los perfiles. El Contralor ya ha dicho, vamos a proponer una ley para plantear perfiles hasta los ministros. ¿Y cuál es la idea ahí? O sea, básicamente estamos diciendo, no hay sentido común, no hay ética, tenemos que poner un manual de instrucciones tan exacto para que sea labrado en piedra. Pero como no hay ley perfecta, siempre habrá la posibilidad de sacarle la vuelta a la ley. Entonces, vamos a seguir efectivamente en una hipótesis absurda de buscar una ley perfecta cuando lo que hay que invertir es en ética, es en sentido común, es en sana crítica y en enforcement. Y creo que en eso estamos fallando, ¿no? Fernando, adelante. Bueno, yo estoy muy contento de haber convocado a Eduardo. Nos hemos conocido en los últimos años y he visto en él, en el Consejo Privado Anticorrupción, un esfuerzo genuino desde la ciudadanía para colaborar con la lucha contra la corrupción. Esa es la madre del cordero. El problema del Perú no es la ley tal o cual, no es la izquierda, no es la derecha, es la moral, ¿no? Y es, como dice Eduardo, usando su término democrático, lo practican todos en todos los niveles, ¿no? Sin embargo, de mi experiencia en ICA,
Yo sí creo que se puede contrarrestar, ¿no? Y minimizar significativamente la corrupción. Y lo ha dicho Eduardo, Servir es una gran fuente de gerentes públicos cuyo nivel en promedio, por supuesto habrán algunas excepciones, pero en promedio el nivel es infinitamente superior al nivel que se obtiene del clientelismo político, ¿no? Yo sí creo que se puede gobernar sin el partido político que te sirve de plataforma y se puede gobernar recurriendo a Servir para copar literalmente, como hicimos en Ica, los puestos más sensibles de la gestión, en este caso regional, ¿no? Y debería ser nacional. Entonces, sí, simplemente poniendo gente capacitada y proba, se produce lo que yo llamo la revolución moral, ¿no? Por ejemplo, cuadruplicar las atenciones en los hospitales regionales. Cuadruplicar, sin aumentar el presupuesto, simplemente poner un equipo de Servir en la dirección del hospital y, por supuesto, en recursos humanos, en administración, en logística, ¿no? Se cuadruplican las atenciones simplemente poniendo orden, eficiencia y disciplina, ¿no? Así que más nos vale enfrentar desde la ciudadanía, porque el Estado creo que no lo va a hacer, la lucha contra la corrupción a todo nivel, ¿no? Entonces, Eduardo tiene muchas ideas a ese respecto. Yo creo que se puede, curiosamente, decir, claro, uno podría pensar, ¿es la corrupción un vicio oculto que nos acompaña? Yo me temo que no es un vicio oculto, es como si todos lo supiéramos y hubiéramos aprendido a vivir con ella. Esto es lo que a mí más me impacta del problema, la manera en que, no sé si quizás con un poco de cinismo la gente lo toma como un hecho de la vida. Y esto se refuerza mucho a nivel del pueblo, por eso nos interesa ver cómo podría la ciudadanía participar, porque la informalidad va de la mano con la corrupción. Cualquier ambulante, cualquier persona que trata de hacer un comercio para ganarse la vida tiene que pasar por la tortura de estar coimeando a los inspectores, a los municipales. Y los municipios básicamente son un centro de saqueo a la escala del distrito, que se repite a nivel nacional. Es difícil encontrar alcaldes virtuosos, pero debe haber bastantes. Y sin embargo, las cosas no cambian porque las leyes no sirven para corregir el problema. Ahora, en el caso de las obras, por ejemplo, la sobreregulación genera oportunidades para la corrupción. La falta de preparación de los proyectos pequeños, medianos y grandes provoca oportunidades para la corrupción. Cuando uno lleva un concurso, un proyecto hecho el estudio a la ligera, eso es campo fértil para la corrupción. Y la ley de contrataciones del Estado está llena de vericuetos para hacerle la vida imposible a los que desean hacer obras y los fuerza a entrar por el conducto de la corrupción a como dé lugar. Y lejos de corregir el problema en la base, por ejemplo, con una nueva ley de contrataciones bien acotada, que no genere estos vicios, que no sobreregule, porque donde hay demasiadas exigencias hay coimas, lo que se hace es exceptuar de los requisitos de la ley de contrataciones a unos cuantos proyectos escogidos. Por ejemplo, las obras de la reconstrucción del norte o los grandes megaproyectos, algunos de ellos. Se exceptúan de las reglas en vez de corregir las reglas que provocan el problema. Y con eso no se resuelven las situaciones que se repiten una y otra vez. Eduardo, no sé cómo crees tú que podríamos lograr que la ciudadanía se involucre más. Fíjense, miren, ha dado dos ejemplos exactos de dos dramas, ¿no? El drama de la informalidad. ¿Por qué nace la informalidad? Porque efectivamente hay un rigor excesivo de la ley que hace que se configure un derecho paralelo, una ley distinta, informal,
que vive y cohabita con la ley legal, valga la redundancia. Igual sucede en la ley de contratación del Estado, cuando pensamos que una ley nos va a sacar del problema. Nosotros estamos impulsando mecanismos de contratación pública transparentes y modernos, más allá de una ley, porque esto no se trata de una ley. Y concretamente, ¿qué es lo que hemos logrado? Hemos firmado un convenio con la Municipalidad de Lima, a la cual hemos conseguido un software para transparentar sus contrataciones menores a 8 UITs. Entonces, eso es una gestión real que no necesita una ley, necesita de una voluntad de una entidad para decir, voy a transparentar esas contrataciones que nadie ve para que la ciudadanía las mire y las fiscalice. Entonces, yo creo que eso no depende de una ley. Y claro, el gran problema es que cuando se crea esta ley paralela se genera la costumbre, ¿no? Y la costumbre nos lleva, por ejemplo, a decir, como todos los gobiernos lo han hecho y han copado el Estado, hay que aceptar que es válido, pero no necesariamente eso es así. Como todos los magistrados piden favores a otros colegas, hay que aceptar lo que es así. No es así, el error no genera derecho. Y estamos en esa creencia de un movimiento paralelo de costumbre que es muy difícil de derrotar, salvo que invirtamos en lo que yo digo, 3 ejes que han sido experiencias de otro país. Por ejemplo, Hong Kong. Hong Kong, ¿cómo derrotó la corrupción? Hong Kong primero creó una comisión independiente al poder político. El presidente no tiene nada que hacer con la lucha contra la corrupción. El presidente tiene que dar las herramientas para que haya una lucha contra la corrupción, incluso contra su gobierno. Entonces, son 3 ejes. El primero, las leyes. Ok, hay que hacer un tamiz de las leyes. Que las leyes no sean punitivas nada más, sino que sean preventivas. Y que tengan a dirigir, a atacar la causa. La corrupción nunca es la causa. La corrupción es un síntoma de una causa que está atrás. Lo segundo es educación. O sea, el mejor momento para plantar un roble fue hace 20 años. El segundo momento es hoy. Entonces, educación en valores. Pero no solamente decir hay que ser honrado, sino hay que lograr que las personas cambien de hábito psicológicamente, mediante incentivos. No como lo han hecho otros países. Singapur era una desgracia como país. Y hoy es un país de primer mundo. Se construye la educación que demora 20 años, una generación en cambiar. El enforcement hace que las personas le tengan miedo real a la ley y por temor condicionen sus actos a una ética. Efectivamente, cuando uno le pone $1 de multa a un colaborador por llegar tarde, el colaborador llega puntual. Entonces, si no hay castigo acompañado de una sensibilización, no hay cambio. Y eso hay que hacerlo. Ya. Yo quería acotar, ¿no? Efectivamente, no se necesita ninguna ley, sí se necesitan voluntades, ¿no? Y yo creo que lo que más falta en nuestro país son voluntades, ¿no? Estos anuncios estrambóticos en los discursos presidenciales o ministeriales de que la prioridad es la lucha contra la corrupción, es nada, ¿no? Es nada de nada, ¿no? Muchos presidentes, en realidad todos nuestros presidentes, han dicho luchar contra la corrupción y ellos han terminado súper comprometidos y embarrados, involucrados con actos de corrupción atroces, ¿no? Y la otra cosa que quería comentar, así como el castigo y la educación, el ejemplo, el ejemplo. En Ica, realmente el cambio de actitud fue espectacular en los hospitales. Cuando el director es corrupto, todos los médicos, enfermeras y trabajadores lo saben. Y aparte de desmoralizarse, se dan licencias ellos mismos y practican la corrupción. Sin embargo, el cambio de actitud se produce de manera instantánea cuando llega un buen director y un buen equipo que dan el ejemplo, que llegan a la hora y demás, ¿no? Efectivamente, la sanción tiene que haber, pero todo el equipo, todo el personal celebra con júbilo, ¿no? Las sanciones contra estas, digamos, autoridades de alto rango que eran de conocimiento de todos, grandes corruptos, ¿no? Y cuando realmente eran sancionados, celebraban mucho
y el cambio de actitud se produce muy, muy rápidamente. Entonces, sí hay esperanzas. Entonces, yo sí creo que el Consejo Privado Anticorrupción y la ciudadanía, ¿no? Yo me he propuesto trabajar en eso desde la ciudadanía, desenmascarar, tampoco comprarse mucho el pleito, pero sí desenmascarar, revelar, ¿no? Y eso es lo que el Perú necesita, me parece. Sí. Claro, por otro lado, el tema de la Contraloría. ¿Qué rol juega la Contraloría? Es como si fuera la varita mágica que va a resolver los problemas y en realidad puede provocar, al contrario, parálisis. Tenemos el caso de las pequeñas obras locales en provincias y en distritos. El 40% del gasto anual en obras, que equivale a unos 12.000 millones de soles, se gasta en provincias y distritos, en obras, miles de obras, que promedian 1 millón de soles o quizá 2 millones de soles por obra. Hemos entrado a investigar las cifras disponibles a nivel de la Contraloría y tienen medido las obras paralizadas tanto a nivel de gobierno central como de gobiernos regionales. Y al año 2018 se habían acumulado 17.000 millones de soles en unas 700 obras paralizadas. Pero esas son obras medianas y grandes. El radar de la Contraloría no llega a las provincias, no llega a los distritos. Y este gobierno, por ejemplo, ha declarado que va a enfatizar el gasto a nivel local y le va a dar a los alcaldes facilidades para que gasten más rápido. Vamos a ver qué pasa con eso. Y por otro lado, Eduardo, ¿qué crees que podría hacer la Contraloría para mejorar sus resultados, para que la población esté alerta no solo de cuándo se desembolsó la plata, sino cómo avanzó la obra, se terminó, está funcionando? Es decir, es un trabajo que creemos que es necesario para poner la alerta sobre los problemas. Adelante, Eduardo. Gracias. A ver, yo quería traer a colación primero lo que dijo Fernando y para hablar después de la Contraloría. El ejemplo es crucial y yo les voy a contar una anécdota muy pequeña que pasó en el Seriajus. El Seriajus fue el esfuerzo tal vez más grande de reforma de justicia en el Perú. La última, los acuerdos de Seriajus fueron aprobados por unanimidad, salvo uno. ¿Cuál fue el uno? Que la Corte Suprema se modificó. Y con eso ustedes se dan cuenta que si el cambio no viene desde arriba, la Corte Suprema es un grupo de personas que están enraizadas en el Poder Judicial y que no les interesa el cambio. Tenemos fiscales que van cambiando entre sí, juegan a las sillas, y entonces al final la justicia está como está. Y hoy dependemos de la justicia para muchas cosas. Es un gran problema. Y lo segundo, en relación a la Contraloría, es que yo creo que efectivamente se está sobredimensionando a la Contraloría. Y la Contraloría tiene un defecto de diseño. Yo me he metido mucho a estudiar a Estados Unidos, porque Estados Unidos es tal vez el único país del mundo diseñado en planos. Todas sus instituciones son cuidadosamente pensadas en pesos y contrapesos de poder, que al final se trata de eso. La Contraloría tiene un defecto de diseño, porque la Contraloría lo que se fija es en el procedimiento. Y cuando se fija en el procedimiento, lleva lo que tú señalas, Gonzalo, la parálisis. Porque dices, no cumpliste tal procedimiento y el funcionario lo que hace es no firmar nada hasta que la Contraloría prácticamente lo autorice, con lo cual tenemos parálisis. Y persigue a todos de una forma como la Santa Inquisición y no deja hacer absolutamente nada. Yo lo que creo es que hay que repensar a la Contraloría y hay que darle un matiz no tan de auditor, sino que tenga, esto es mucho de equilibrio, flexibilidad para fiscalizar. O sea, sí hay que aplicar la ley, pero no hay que aplicarla ciegamente y para eso se necesita discrecionalidad. Necesitamos funcionarios que sean con criterio y por eso Servir a mí me gusta tanto porque es el Departamento de Recursos Humanos del Estado. ¿Quién mejor que ellos va a poder decir qué funcionario tiene aptitudes? Porque fíjense, los perfiles están ahí. Los perfiles de los funcionarios públicos están ahí. Son requisitos, checklist.
pero la aptitud, la habilidad blanda de la puntualidad, de la integridad, ¿cómo se mide eso? Eso se requiere una visión de recursos humanos. Fernando. Justamente, Contraloría, lo he vivido en carne propia, traba, atemoriza, y después hay cosas como tan absurdas, como estas licencias, ¿no? Por 5 años, me estoy refiriendo a la vicepresidenta Boluarte, que pide licencia y habría que guardarle el puesto 5 años. Todo eso malogra, ¿no? Malogra la gestión institucional y afecta, desmoraliza y todo lo demás, ¿no? Entonces, sí, yo creo que debe haber un mínimo de reforma legal, pero en el fondo es voluntad. Yo también estoy convencido con lo que Eduardo propone, ¿no? Es voluntad. Y yo creo que la voluntad solo la detecta el sector privado, ¿no? No la detecta el Estado. Entonces, hay que estar con un ojo fino desde la ciudadanía y crear un mecanismo de difusión, ¿no? Para que sea la presión ciudadana la que haga al Estado servir adecuadamente a la ciudadanía. No veo otra forma, ¿no? Calificar a la inacción como una falta grave, ¿no? La inacción, así como la corrupción, la inacción. La inacción es tan perversa como la corrupción, ¿no? Bueno, creo que antes de darle la palabra a Eduardo para que haga un cierre, yo quisiera simplemente mencionar que, por ejemplo, volviendo al tema de las pequeñas obras donde hay tanto problema para lograr que se ejecuten, lo que se traduce en la mala calidad de vida de la mayoría de los peruanos que sufren por las brechas de infraestructura social en agua, desagüe, salud, educación. Ahí la ciudadanía podría jugar un rol fundamental, porque en cada distrito debería haber un ciudadano veedor que fuera capaz de enviar reportes usando los medios y las redes para reportar cómo avanzan realmente las obras y si es que se han iniciado. Porque a veces el presupuesto gastado indica un avance de, digamos, 50% y no se ha puesto ni un ladrillo. Entonces, creo que ese sería un aporte de la ciudadanía bien concreto a nivel de ejecución del gasto que es tan necesario hacer. Eduardo, me gustaría un comentario final tuyo englobando lo que hemos podido ver hasta el momento. Sí, yo creo que la forma de que la ciudadanía aporte es la institucionalización. O sea, yo creo que los ciudadanos tenemos que agruparnos en instituciones como el caso de ustedes, como el Consejo Privado Anticorrupción, porque son las instituciones las que construyen un país. Yo creo que es importante para unir esfuerzos ahí, porque yo creo que hay que trabajar coordinadamente desde la parte privada, que es la que mejor sabe controlar estos temas y aportar al Estado, claramente. Lo segundo es que estamos nosotros también, aprovecho para anunciar, lanzando un programa que se llama Vigilancia Activa, que consiste en mapear todas las designaciones que está haciendo el gobierno día a día. No como lo hace la prensa esporádicamente, porque ese es su rol, sino día a día de forma sistémica, y por eso le pedí consejo a Fernando para ver de qué manera podemos empezar a mirar, por ejemplo, títulos falsos, que es una cosa que él ha dicho, el famoso viatiqueo, que también me lo ha enseñado, que no lo sabía, uno siempre aprende todos los días, y cosas como que, caramba, ¿cómo estamos saqueando el Estado? Que es finalmente dinero que aportan los privados. Y no solamente las grandes empresas, ¿eh? Todos somos contribuyentes acá. Y creo que ese aporte que nos cuesta bastante debe motivar a que nosotros mismos nos organicemos para poder contribuir a la lucha contra la corrupción. Bueno, ha sido muy grato conversar contigo, Eduardo, y escuchar tus reflexiones. El tema es, creo, en mi opinión, el principal problema que enfrenta el país, el número uno de lejos. Y esta ha sido una edición más de La Cuadratura del Círculo. Nos ha dado gusto estar con Eduardo y Fernando y será hasta una próxima oportunidad.